Bien, aprovechamos de saludar también a toda nuestra hermandad que sigue nuestra transmisión vía internet. Tenemos hermanos que están en Arica, en Antofagasta, bueno, y en otras partes también del país y del mundo, en el cual recibimos nosotros mensajes de ellos, y desde aquí también les bendecimos con la certeza de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así es que gracias a Dios por esta oportunidad que la tecnología nos da de poder ser parte también de la iglesia de aquellos que están lejos de nosotros. Quiero, antes de comenzar a dar la enseñanza el día de hoy, por supuesto agradecer a todos los hermanos y hermanas, a aquellos que tomaron responsabilidades en la enseñanza, ¿no es cierto?, tanto desde el púlpito como en los distintos estudios y actividades de la iglesia, durante nuestra ausencia en el país de Israel. La verdad fue una experiencia maravillosa y estamos agradecidos, ¿no es cierto?, principalmente por la madurez que la iglesia ha adquirido para poder realizar todas aquellas actividades que son necesarias y que nunca deben parar, ¿no es cierto?, de la iglesia. Así es que nuestro agradecimiento, mi agradecimiento en lo personal, a Dios en primer lugar y a cada uno de los hermanos y hermanas que con tanto corazón tomaron la responsabilidad de continuar normalmente las actividades de la iglesia. También agradecer a Dios por el paseo que tuvimos ayer, celebrando nuestro aniversario número 23. La verdad que fue una jornada muy hermosa, donde pudimos también conocer a la hermandad nueva, a algunos de ellos, y por supuesto también tener un tiempo de compartir, de celebrar, de esparcimiento, de conocernos un poquito más dentro de lo posible, que es a veces bastante complicado por la cantidad de personas que somos, pero siempre con el deseo de poder estar cercanos los unos a los otros y poder saber que estamos en la familia de Dios, que somos sus hijos y que ciertamente tenemos una ligadura eterna que nos hace amarnos de una manera distinta. Así es que le damos gracias a Dios por concedernos un año más como congregación y por supuesto también por todas las personas antiguas y nuevas que tan fielmente están perseverando en la fe. Así es que, bueno, yo llegué un poquito más gordito, me parezco a Canitroya, no puedo cerrarme el vestón, pero desde mañana empiezo. No. Bueno, hoy vamos a comenzar una serie de estudios que está enfocado y es, podríamos decir nosotros, la continuación de la serie de estudios que terminamos antes de mi partida, que se llamaba El Evangelio y la Verdad, donde, por supuesto, revisamos con cierto grado de profundidad todas las instancias relacionadas con la Biblia y la veracidad de esta, en relación a nuestra transformación y, por supuesto, también a la obra magnífica del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora bien, esta serie de estudios se llama Las señales de una vida transformada. Las señales de una vida transformada. Y durante por lo menos 4 domingos vamos a estar realizando este estudio donde principalmente vamos a tratar los temas relacionados con aquella expresión práctica en la vida de quienes somos hijos e hijas de Dios. El pasaje clave o el texto guía está en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Recuerde que esta es una carta escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel y es una de las cartas más alegres que encontramos del apóstol, paradojalmente viviendo quizás las peores circunstancias de su ministerio. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6 dice: «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo expresa un agradecimiento al Padre Celestial y es una oración emocionada porque él ha visto desde el principio de estos hermanos, en la vida espiritual de estos hermanos, las marcas, las señales de una vida transformada. El apóstol Pablo está diciendo, yo me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios por ustedes. Realmente el apóstol Pablo está en un estado de una alegría suprema. Su alegría era esta, que aquellos que están caminando en la fe sean verdaderamente transformados y las señales de esa transformación se expresen también al mundo exterior. Entonces dice, él está seguro de que el que comenzó la buena obra la va a llevar a término. Y esto es fundamental porque la obra del Espíritu Santo es irresistible. Cuando nosotros verdaderamente somos llamados y somos vueltos a nacer como hijos de Dios, ¿no es cierto?, la obra que el Espíritu Santo comienza en tu vida y en mi vida es de carácter irresistible. No puedo resistir la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí está la certeza del apóstol Pablo. La certeza del apóstol Pablo no está puesta en que la persona se esfuerce para que el Espíritu Santo haga la obra. Ya vamos a ver esto para entenderlo mejor. Pero la certeza del apóstol Pablo está en que aquellos y aquellas que han sido verdaderamente sellados con el Espíritu Santo, aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, ¿no es cierto?, no podrán menos que mostrar las señales de una vida transformada. Por supuesto, nunca jamás vamos a tener una vida perfecta, pero una vida transformada es la señal de cada verdadero hijo e hija de Dios. Entonces, la certeza del apóstol Pablo, vuelvo a insistir, se encuentra en el hecho de que el que comienza la obra es Dios y el que la termina es Dios por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, toda mi confianza está ahí. Es como el tema de la salvación. La salvación depende de Dios, la salvación es sostenida por Dios y la salvación es manifestada en la glorificación por Dios. Todo eso está en las manos de Dios. Por lo tanto, nadie puede perder la salvación cuando verdaderamente ha sido salvado. Las doctrinas de la gracia de Dios son absolutas e irresistibles. Cuando tú has sido verdaderamente comprado por la sangre de Jesucristo, has sido sacado de la muerte y traído a la luz, sacado de las tinieblas y traídos a la luz admirable, entonces el Espíritu Santo va a obrar en ti y en mí. ¿No es cierto? Entonces, ahí está la certeza del apóstol y por supuesto, como la palabra es señales o señal en el título, la palabra señal en el Nuevo Testamento es la palabra semeión, S-E-M-E-I-O-N, que significa marca o característica que distingue a una persona o cosa de los demás. Vale decir que es algo objetivo, no es algo subjetivo. Una señal es algo objetivo, algo que se traduce, algo que distingue, algo que identifica. No es algo subjetivo, es algo objetivo. Entonces, las señales de la vida transformada de un hijo o de una hija de Dios son señales objetivas, tanto para la vida del cristiano como para aquellos que le rodean. ¿Se entiende? Son señales objetivas. No es algo que depende de la subjetividad de mi opinión o de la posición de los demás, sino que es algo objetivo, algo irresistible, algo irrechazable, algo que todo el mundo va a ver. Todo el mundo va a ver. Entonces, fundamental esto. La otra palabra que se usa es la palabra marca, que es más o menos sinónima, que es la palabra jaragma, pero que tiene más bien que ver con una señal en la piel, una señal distintiva en la piel. Cuando el apóstol dice las marcas, por ejemplo, de mi ministerio, las tengo en la espalda, las tengo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque fue apedrado, fue azotado, ¿no es cierto? Fue castigado. Por lo tanto, esas son las marcas objetivas desde el punto de vista de lo que fue el ministerio del apóstol Pablo. Pero también a veces se usa como sinónimo para la palabra señal o semeión, que es en definitiva la palabra clave de esta serie de estudios. Entonces dice que el Señor nos va a transformar y que esa transformación va a generar señales objetivas. En Hechos capítulo 4, vamos a ver el ejemplo de los apóstoles. Hechos capítulo 4, versículo 13.
Recuerde usted que los apóstoles han sido capturados por el Sanedrín, han sido interrogados, han sido instigados a no seguir predicando el Evangelio. Y en el versículo 13 del capítulo 4 del libro de los Hechos dice: entonces, viendo, ¿quiénes? Los fariseos, los religiosos que habían capturado a los apóstoles. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque había una señal de valentía, había una señal de denuedo, había una señal de una sabiduría desconocida para ellos. Era marca, señal inequívoca de que esta gente era discípulo de Jesús, habían estado con Jesús. Dice que se maravillaban, independiente de que su forma o su deseo era eliminarlos, no podían desconocer que eran genuinos discípulos de Jesucristo, porque las marcas y las señales de su vida eran evidentes. A eso se refiere esto. Lo triste de hoy día es que nosotros muchas veces tenemos que preguntarnos si alguien es o no es. ¿No es cierto? Pero ¿cómo si es cristiano, va a una iglesia y mira lo que hace, mira cómo se comporta, mira cómo habla, mira cómo hace sus negocios, mira cómo trata a su esposa, mira cómo... Y vivimos en eso. ¿Por qué? Porque todo aquello que el Espíritu Santo hace en la vida de un verdadero creyente, ¿no es cierto?, muchas veces es reemplazado, como lo he dicho desde este mismo púlpito, por pseudo señales, por situaciones emocionales, por aspectos externos, ¿no es cierto?, que más bien tratan de impresionar a una mente débil que maravillar a una persona que pueda realmente ver la mano de Dios en ese hombre o en esa mujer. Entonces tú puedes decir: oh, esta persona es tan espiritual, es tan llena del Espíritu, pero está lleno de odio, está lleno de rencor, tiene envidia, es una persona insatisfecha, es una persona que en definitiva destila amargura, que es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es el hecho de que cuando somos hijos de Dios, y tomando el pasaje de Filipenses capítulo 1, específicamente el versículo 6, dice que el que comenzó, entonces yo tengo confianza porque el que comenzó no soy yo, el que comenzó es Dios por medio de su Espíritu Santo, la buena obra, es decir, hay una obra, ¿no es cierto?, la va a llevar a término, es decir, Él va a lograr su objetivo contigo si eres un verdadero hijo e hija de Dios, porque la obra del Espíritu Santo es irresistible, irresistible. El que nos compró con su sangre, nos selló con su espíritu, de manera tal que Él haga la obra. Bien decía en la oración Pablo, ¿no es cierto? Él coloca el querer y el hacer. Entonces, hermanos, estamos viendo que realmente la vida espiritual es algo sobrenatural de principio a fin. De principio a fin. Nosotros no le ayudamos a Dios. Nosotros no le hacemos a Dios, ¿no es cierto?, el servicio de ayudarle. Nosotros nos sometemos a Él. Por eso es que la palabra es someterse. Dios no necesita tus opiniones, Dios no necesita de tu experiencia, no. Dios necesita de tu obediencia. Y si eres un hijo, una hija de Dios, no vas a tener problema en hacerlo. Por supuesto, no es una cosa lineal, perfecta, sin baches. Pero hay una tendencia, ¿no es cierto?, que es evidente por medio de estas señales de una vida transformada. Señales de una vida transformada. El pueblo de Dios hoy día, o lo que se llama pueblo de Dios, da señales que son para la risa, que son para la burla, que son para la vergüenza. Pero señales de una vida transformada es muy poco, lo que me hace entender que efectivamente el camino de la salvación es más estrecho de lo que yo pensaba. Y el camino de la perdición es mucho más ancho de lo que yo mismo creía. Porque estamos llenos de personas que dicen hablar de parte de Dios, que dicen enseñar de parte de Dios, hacer cosas de parte de Dios, pero cuando tú buscas las señales de la vida verdaderamente transformada, no las encuentras. Y si no las encuentras, con toda la autoridad que la Biblia nos dice, puedo perfectamente pensar que esa persona nunca ha sido tomada por el Espíritu Santo. Por eso es que cuando Mateo 7 dice unas palabras desgarradoras, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto otro, en tu nombre, y el Señor va a salir de su boca las palabras más espantosas que un religioso puede escuchar.
nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo no sé si ustedes han analizado cada una de esas palabras y a quién se las dice el Señor. No se las está diciendo a violadores, no se las está diciendo a asesinos, se las está diciendo a personas que en el nombre incluso de Jesús hicieron bien a otros. Es terrible. Por eso es que las señales de una vida transformada van muchísimo más allá y muchas veces no tienen nada que ver con las señales que nosotros creemos que son obra de Dios. Que son obra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay, primera cosa, libertad. La primera señal es libertad. Somos libres. No para hacer lo que queremos, sino que libres para hacer la voluntad de Dios. La primera señal es que somos libres. No estamos sujetos ya, como dice, a días, lunas nuevas y todo ese concepto religioso en el cual probablemente fuimos cada uno de nosotros criado, enseñado o absorbimos de la misma cultura sin necesariamente ser religioso. Entonces dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por tanto, dice el apóstol, nosotros todos, ¿quiénes todos? Todos los salvados. Recuerden que la palabra todos en el Nuevo Testamento no significa totalidad de personas, significa variedad de personas. Todas las personas de todos los aspectos sociales, de todos los aspectos educacionales, de todas las razas, lengua y nación. Como dice la Biblia, ¿no es cierto?, que va a haber un día una cantidad innumerable de personas de toda lengua y nación. Ese es el concepto de todo, en la variedad, ¿no es cierto? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos, ¿qué cosa? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, el que comenzó la buena obra la va a llevar a término, ¿no es cierto? ¿Cuál es la obra? De ese transformarnos de gloria en gloria para hacernos cada vez más semejantes al carácter de Jesucristo. Al carácter de Jesucristo. Quien no manifiesta como señal en su vida el carácter de Jesucristo, no está siendo transformado por el Espíritu Santo. La transformación del Espíritu Santo es una metamorfosis, que es la palabra en el griego, ¿no es cierto?, sobrenatural en el carácter de la persona. En el carácter de la persona. Y es algo sobrenatural, algo que no hubiese sido posible jamás hacer por mis propias fuerzas. Entonces, las señales de una vida transformada. Dios comienza la obra por medio del Espíritu Santo y el propósito es que esa transformación sea de gloria en gloria, y ese gloria en gloria puede ser para el mundo todo lo contrario. Pero el objetivo y el propósito es la transformación conforme al carácter de Jesucristo. Y esas son las señales principales que nosotros buscamos en una vida o en la vida de una persona como cristiano, como cristiana. ¿Cuál es la segunda gran señal? La primera es la libertad. Y la segunda gran señal es lo que vamos a analizar hoy día en una primera parte, principalmente en cuanto a lo que significa, por así decir, el marco teórico, podríamos decir, de esta señal, que por supuesto va a tener una manifestación en lo práctico, pero que necesitamos nosotros entender lo sobrenatural de ella. Pablo estaba preso, por ejemplo, pero él era libre. Estaba con cadenas, pero era libre. En lo carnal, en lo visual estaba preso, pero en lo espiritual estaba libre. Por lo tanto, es una situación sobrenatural. Ahora, el segundo aspecto es algo que hemos tratado en ciertas oportunidades, pero creo que nunca vamos a alcanzar a tratarlo por completo. Y es el tema del perdón. Del perdón.
Cuando nosotros hablamos de una señal inequívoca, de una vida transformada, vemos que la persona, más que hacerle evitar una cuestión y que la puede hacer hasta un brujo, es una persona que ha sido perdonada sobrenaturalmente y que ha tenido y que tiene hoy una capacidad escúchame bien, sobrenatural de perdonar. Sobrenatural de perdonar. Uno de los cánceres más terribles del pueblo de Dios es que es un pueblo amargado. Y esa amargura la disfraza con saltos, bailes y gritos. Pero dentro de la verdad de sus vidas hay amargura. Amargura. No se ve realmente un corazón gozoso de ser un hijo de Dios. Y la gente piensa, esta gente está llena de gozos. ¿Por qué? Por 1 hora o 2 horas o 3, depende cuánto dure el servicio. Saltan, bailan, gritan, se tiran al suelo. Y eso es la expresión máxima de gozo, pero cuando salen no son capaces de perdonar a una persona que les hizo daño. Y guardan rencor. Eso es una cosa terrible. Y es una de las de los grandes estorbos que el pueblo de Dios tiene para que el Espíritu Santo avance en función de transformarnos al carácter de Cristo. Por supuesto, el perdón es un proceso gradual, pero tiene un grado de instantaneidad cuando somos hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, nosotros adquirimos sobrenaturalmente, y cuando digo sobrenaturalmente no me estoy refiriendo a que es necesariamente agradable, pero sobrenaturalmente hay una operación en nuestro corazón, en nuestra mente, sobrenatural, que solamente tú puedes dar fe de eso, ¿no es cierto?, que genera el Espíritu Santo, que no viene de ti, que no viene definitivamente de ti. Y quiero decirles que nunca nos parecemos más a Jesús que cuando perdonamos. Nunca nos parecemos más a nuestro Señor Jesucristo cuando somos perdonadores. Los evangelios muestran a un hijo de Dios perdonando de principio a fin. Sus últimas palabras son: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿por qué es que el perdón es tan importante? Porque en primer lugar, Santiago 3:2 dice que todos nos ofendemos Santiago capítulo 3, versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Esa es la realidad de las cosas. Primero que nada, ofendemos a Dios. El pecado, en primer lugar, ofende a Dios. Y como consecuencia de eso, a la persona que tengo al lado o a quien he proferido, ¿no es cierto?, el mal. Todos, dice, ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Recuerden que esto lo está diciendo en un sentido figurado, porque después el capítulo 3 habla de la lengua, en el cual ciertamente nos coloca en una posición de no poder refrenar este pequeño órgano, ¿no es cierto?, que se encuentra en la cavidad bucal, que en algunos casos es bífida, en otros casos, ¿no es cierto? Ahí está el poder, dice, de la vida y de la muerte, de la bendición y la maldición. Con la misma boca que algunos cantan, ¿no es cierto?, alabado sea el cielo, insultan y maldicen con odio a otros. Y el apóstol dice, esto no es posible, esto no es posible. ¿Qué significa? Que esa persona no está transformada. Y puede que no esté transformada porque nunca ha sido salvada o porque está en un proceso de transformación. Pero la transformación es un hecho concreto. Dice, con una misma boca tú no puedes alabar a Dios y de esa misma fuente de repente salir maldición a los hombres que somos creados a imagen de Dios. Entonces, todos ofendemos, esa es la primera cosa, por lo tanto todos necesitamos perdón y todos también tenemos que dispensar perdón de manera sobrenatural. Hemos recibido un perdón sobrenatural, que lo vamos a ver ahora, y
y por lo tanto bajo ese estándar es que ejercemos nuestro perdón horizontal. El perdón sobrenatural es un perdón vertical, es un perdón inalcanzable para nosotros, es un perdón que provino de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de redimirnos. De redimirnos. Vamos a ir a 2 Corintios 5:21. Una de las cosas que nosotros como cristianos no dimensionamos en su total magnitud es la clase de perdón que hemos recibido. Estamos acostumbrados a decir, bueno, Jesús perdona tus pecados, Jesús perdona tus pecados. Lo decimos de repente de manera tan liviana que nos olvidamos de lo que realmente significa y la dimensión eterna que tiene ese acto de perdón por parte de Dios hacia nosotros, que no merecíamos nada. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Entonces, para poder ejercer perdón horizontal, tengo que entender, apreciar, recibir y ser transformado por el perdón vertical. Al que no conoció pecado, ese es Jesús. Por nosotros, por todos los que el Señor salva, por nosotros, lo hizo pecado. Dios aborrece el pecado. A Dios no le cae mal el pecado. A Dios no le desagrada el pecado. Dice, Dios aborrece el pecado. Y para poder rescatarnos a nosotros, Él hizo a su propio Hijo maldición. Aborreció a su Hijo para amarte a ti, para amarme a mí. Lo aborreció para amarte a ti, para amarme a mí. No podía ser de otra manera. Entonces el costo de esa salvación es para nosotros absolutamente incalculable. Pero para Dios tuvo un precio, tuvo un cálculo. Él sabía exactamente lo que estaba entregando y la dimensión de esto. Por lo tanto, tú y yo fuimos sacados de la cruz y llevados al trono de Dios, y el Hijo de Dios fue puesto en esa cruz, maldecido, aborrecido, para que Él pudiera amarte a ti, para que Él pudiera amarnos a nosotros. Entonces dice, al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él pagó la justicia en Él, el precio impagable de la salvación en Él, y te lo otorgó a ti sin ningún tipo de merecimiento, a mí sin ningún tipo de merecimiento. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Todo este es un proceso sobrenatural, inentendible, inexpugnable, ¿no es cierto?, insondable para nosotros, pero real. El que no lo podamos sondear en toda su profundidad no significa que no sea real, es real. El Hijo de Dios murió para que tú un día fueses, ¿no es cierto?, manifestada la salvación en ti y fueses desde ese momento transformado. Por eso es que la transformación es un proceso sobrenatural de principio a fin, al igual que la salvación. Y cuando nosotros estamos siendo verdaderamente transformados por el Espíritu de Dios, van a haber señales evidentes en la vida de un hijo, de una hija de Dios. Alguien que ha sido transformado con un corazón inclinado al perdón. Y antes de que digamos, bueno, y si la otra persona no quiere aceptar el perdón, y si yo voy 2 veces, y todo esa majamama que hacemos antes nosotros con nuestra carnalidad, tenemos que asimilar de alguna manera el tremendo, inmenso, incalculable perdón que hemos recibido por gracia. La gracia inmerecida de Dios, sublime gracia, dice la palabra, ¿no es cierto?, el himno que a un infeliz salvó, porque eso es lo que era. Eso es lo que era. No tenía ningún mérito y tú no tienes ningún mérito y nadie tiene ningún mérito. Solo por su gracia el Señor dice que cuando estábamos muertos en delito y pecado, Él nos dio vida. Él nos dio vida. Yo estaba muerto, yo jamás hubiese buscado a Dios. No, esta cosa que, oye, no, si este cabro desde siempre, fíjate, tuvo una inclinación, mentira. Tenía una inclinación a la religión, a cualquier cosa, a los ídolos que le llamamos dioses, pero nunca al Dios de la Biblia.
Porque para inclinar tu corazón al Dios de la Biblia, tú tienes que haber nacido de nuevo. Es decir, el único que puede dar vida es Dios. Yo no me di autovida, tú tampoco te diste autovida. Dice Efesios capítulo 2. Entonces, el perdón vertical en la persona de Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Esta doctrina es maravillosa porque toda la Biblia habla de ella. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, escucha, hijos de ira, lo mismo que los demás. Tú y yo no teníamos nada mejor que otros, éramos lo mismo que los demás. Dice la palabra también, de una misma masa Dios hizo vasos para honra y otros para deshonra. En su infinita sabiduría, potestad, Dios te dio vida a ti cuando estabas muerto en delito y pecado. Y si Él te dio vida, tú tienes que mostrar señales en ella. Porque la obra del Espíritu Santo es irresistible. Por eso es que hay tanto falso cristiano. Y por eso es que muchos van a ir a condenación creyendo que van hacia el cielo. Porque la obra transformadora de Dios en la vida de un hombre o una mujer comprado por la sangre de Jesucristo es evidente. Y lo primero es la libertad. No la libertad para hacer o decir lo que quiera, sino la libertad para hacer de todo corazón la voluntad de Dios. No tengo ningún impedimento para hacer la voluntad de Dios, aun si mi vida es tomada por causa de eso. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ganancia. Entonces, nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo arriba, nada. Esa es la certeza de la salvación. Eso es lo que llevó a estos primeros cristianos y a millones de hermanos y hermanas nuestras en el anonimato a dar su vida gozosos por causa de Cristo. Eso es algo sobrenatural. Entonces dice, pero, versículo 4, Dios que es rico en qué cosa, en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Estábamos muertos en Cristo, por gracia somos salvos. Entonces, tú has sido perdonado de una manera sobrenatural, increíble, imposible de alcanzar por mis propios medios. La mentira más grande de la religión o de la religiosidad es pensar que yo me puedo ganar de alguna manera el perdón de Dios. Y el perdón de Dios no se puede ganar jamás. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Y todas las obras de los muertos en delitos y pecados desde el punto de vista espiritual, para Dios son trapos de inmundicia. Y esto ofende al religioso, porque el religioso piensa, ¿qué cosa? Que por cómo ha actuado, como ha hecho, ¿no es cierto?, él o ella tiene, ¿qué cosa? Puntos para la salvación. Pero la transformación es una cosa totalmente distinta. La libertad de la humildad. La humildad no significa tener baja autoestima. La humildad significa realmente siempre saber, ¿no es cierto?, que Dios es lo más grande y que yo soy salvo por su gracia y por lo tanto no puede haber nunca jactancia en nada de lo que hago o dejo de hacer. Hago o dejo de hacer. Porque todo es por Él y para Él. Por el solo poder de su Espíritu Santo. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios ve el pasado, presente y futuro. Él ya te ve sentado, si eres su hijo o su hija, en la gloria celestial con Él, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues un don de Dios. Ni siquiera la fe la teníamos. Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la transformación de un hombre a una mujer, desde el punto de vista de la gracia de Dios, es una obra sobrenatural de principio a fin. Por eso es que hemos titulado esta serie de estudios Las señales de una vida transformada, porque como es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra, las señales evidentes. La primera señal, la señal de la libertad. La segunda señal, el perdón. Libertad para perdonar. Libertad para entender la magnitud del perdón que he recibido. Cristo tomó mi lugar. Dios lo hizo pecado. Dios lo maldijo. Dios cargó en él toda su ira para poder darme su amor. Entonces, ¿va a haber evidencia de esa transformación? Por supuesto que sí. No me digas que tienes 15 años en el Señor y todavía odias, todavía tienes eso. Examínate. Porque a lo mejor nunca te has convertido. Porque a lo mejor nunca te has convertido y a lo mejor tienes la oportunidad ahora, recién, de permitir que el Espíritu Santo entre a tu vida. La próxima semana vamos a ver los tipos de perdón que en la carne damos. Te perdono pero no te quiero nunca más. Por ejemplo, te perdona pero hasta aquí nomás llegamos. Imagínate que Jesús hubiese sido así con nosotros. Por eso es que el estándar de un verdadero hijo e hija de Dios no es el mundo. El apóstol Pedro se creía lo máximo cuando le dijo: Señor, o sea que tengo que perdonar 7 veces a mi hermano, y en la tradición judía era hasta 3. Entonces él duplicó eso. Pero el Señor le tapó la boca, ¿no es cierto?, con una cifra sideral. Porque el perdón, la señal de perdón en un hijo o una hija de Dios, es una señal sobrenatural. Es una señal inequívoca. Hay personas que piensan, bueno, pero si esta persona me lo vuelve a hacer y esta cosa aquí. La verdad, hermano, esto es algo que es una experiencia personal del transformado o la transformada. Porque tú puedes pensar, pues el gallo tonto, mira, ay, se pasó, otra vez le hicieron lo mismo. Y es cierto, a lo mejor tenemos que tomar algunos resguardos, no lo sé, ¿me entiendes? Pero no quiero entrar en esa cosa que entonces, bueno, hasta aquí, pues como para ver las señales de no perdonar nunca más. Porque el perdón es algo maravilloso. Es sobrenatural en tu vida y en mi vida. Y es liberador. No hay esclavitud más grande para un hombre o una mujer, peor aún si se llama cristiano o cristiana, que la falta de perdón. Que la falta de perdón. Porque mientras no exista ese perdón, no va a poder venir consolación de parte de Dios. No va a poder venir restauración de parte de Dios. Porque la amargura, como lo vamos a ver, es un obstáculo terrible para la obra de Dios. Para la obra de Dios. Entonces dice, por gracia somos salvos. También vemos en Romanos 5, 8 al 10. Libro de Romanos, capítulo 5. Esto es para que como cristianos tengamos una visión bíblica del perdón que hemos recibido. Porque a veces, vuelvo a insistir, de manera muy liviana nosotros, sí, Cristo perdonó mis pecados, sí, Cristo perdona todos tus pecados. No logramos dimensionar eso porque lo hemos llegado a hacer muchas veces una muletilla, ¿no es cierto?, que no es en realidad sentida de la manera en que el Señor quiere colocarla en tu corazón y en el mío. Él te quiere liberar. ¿Sabes por qué? Porque incluso esa persona que te hizo daño, a lo mejor ni siquiera es oveja de Dios y sabe dónde va a terminar, en el infierno. Por lo menos que se vaya perdonado. Entonces, si va a sufrir eternamente, a lo menos que un granito de arena, menos, no sé. Pero no tenemos nosotros, moralmente diría yo, la potestad de no perdonar. Cuando tú reconoces el perdón que Dios te dispensó por su pura gracia, cuando merecíamos el infierno igual que Judas, igual que todos los demás que han perecido a lo largo de la historia,
y Él nos amó de una manera sobrenatural, que a su propio Hijo lo colocó como justicia para nosotros, entonces no es posible que tú veas la ofensa de otros de una manera carnal. De una manera carnal. Todos estamos luchando con eso, lo entiendo. Pero tiene que haber rasgos, señales de que Dios te está liberando y te ha liberado de aspectos, ¿no es cierto?, de la amargura. Dice entonces, más Dios muestra su amor para con nosotros, otra vez, con nosotros, no para con todos, con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por nosotros. Versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos, ¿qué cosa? Salvos de la ira. Salvos de la ira. ¿Qué perdón tan grande? El cristiano, hijo e hija de Dios, nunca va a poder ejercer esto, por favor, no es para la gente del mundo, esto es locura para el mundo. La palabra de la cruz es locura para el mundo. Esto estamos hablando, supuestamente, este es el alimento para el pueblo, este es el pan de los hijos. No es para afuera, la Biblia es para adentro, para nosotros. Y la Biblia tiene que producir señales que los otros puedan ver. Y esas señales tienen que ver con la transformación del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos una salvación tan grande y de qué nos ha salvado el Señor y cómo nos ha perdonado, no podemos menos que tener gratitud, en primer lugar, que es una acción personal, humana, pero a la vez disposición de ser transformados. Dios nos va a poner en situaciones y Él, bendito sea el Señor, que Él sabe cuánto nos puede apretar un zapato, que no va a apretar más de lo que tiene que apretar porque te conoce. Pero te va a poner pruebas, te ha puesto pruebas. Y nos seguirá probando en esa área que nos hace más semejantes a Él que nunca o que cualquier otra, que es la capacidad sobrenatural del perdón. Es que usted no sabe lo que me hicieron. No me interesa. Tienes que perdonarnos. Si soy un hijo de Dios, Dios va a colocar en ti el perdón. Porque cuando a uno le cuentan las cosas como para que uno haga causa, como en realidad no tiene perdón de Dios. ¿Quieres que te diga eso? Imposible. Imposible. Versículo 9, quiero que lo repitamos. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Versículo 10, porque si siendo enemigos, escucha bien, éramos enemigos, nunca nosotros quisimos ser amigos de Dios por nuestra propia cuenta. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Él pagó en Jesucristo el rescate por nosotros, pero nosotros éramos enemigos de Dios. Pero fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Imagínate, la reconciliación parte y termina en Dios. Dios, su Hijo. ¿Por qué? Porque tú estabas muerto en delito y pecado, al igual que yo. Él es el que propicia la salvación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Todo empieza en Él y termina en Él. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El ser humano no mete sus manos en el proceso. Es Dios y solo Dios. Y eso hace aún más grande nuestra gratitud a Él. Porque si Él nos hubiese dejado decidir, nadie habría decidido por Él. Nadie habría decidido por Él. Entendiendo de alguna manera el perdón vertical que hemos recibido, recién nosotros podemos entender la necesidad de que el Espíritu Santo obre en nosotros para un perdón horizontal. Efesios 4:32. Vamos a leer solamente Efesios 4:32. Desde el versículo 30. Efesios 4:30 al 32. Está hablando a los que estamos sellados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque si no tuviera el Espíritu Santo, no podría contristarlo. Por lo tanto, esto es, otra vez, el pan de los hijos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿es posible que yo contriste al Espíritu Santo? Claro. ¿Cuándo qué? Cuando comienzo a desobedecer su palabra.
Cuando comienzo a desobedecer su palabra, entonces empiezo a contristar al Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Lo voy a decir rápido para que nadie se sienta ofendido. Antes, o sea, en vez de, no solamente, ya yo no grito, no digo nada, pero no me entran balas, no me interesa nada, yo soy totalmente indiferente. Si se muere, se muere, si esto acá, no. No, antes nos pide ¿qué cosa? Acción, señal. Sed benignos. La próxima semana vamos a ver qué significa ser benigno. Unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, y aquí viene el estándar, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, si tú hoy día, al igual que yo, hemos entendido un poquito más, o quizás por primera vez, la clase de perdón que hemos recibido, podríamos tener mayor libertad de que el Espíritu Santo opere en nosotros el perdón horizontal. Pero si nosotros seguimos dándole un carácter de muletilla, que Dios perdonó todos nuestros pecados, en cada oración que hacemos, Señor, te doy gracias porque perdonaste todos mis pecados, y no entendemos la profundidad, la magnitud, que no existe palabra para definirlo, ¿no es cierto?, del perdón que hemos recibido gratuitamente e inmerecidamente desde el cielo, entonces, por supuesto que vamos a tener permanentemente estorbo para ejercer un perdón horizontal. ¿Y qué va a pasar? Vamos a contristar al Espíritu Santo. Vamos a contristar al Espíritu Santo. Pero es una señal inequívoca. Finalmente, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Desde el versículo 12, para entender el contexto entero. No me gusta mucho tomar un versículo separado a veces habría que leer completo el libro, pero por lo menos un par de versículos antes para entender la línea que va. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 12 al 15. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, está el Señor reprendiéndonos, exhortándonos, trabajando con nosotros. Y a veces nos cansamos y a veces sí. Pero nos vuelve a decir, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, y en ese contexto, paz y santidad, en ese contexto, dice, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Brotando significa que hay una semilla que no ha muerto, que está viva y que bajo alguna circunstancia determinada va a brotar. Y el Espíritu Santo quiere matar esa semilla. Si tú permites que esa semilla brote, entonces te vas a llenar de amargura. Y la amargura es lo más espantoso que puede vivir un hijo de Dios. Es como vivir en dos lugares. En dos lugares. Por un lado, hablando de Dios, hablando de perdón, pero por otro lado, teniendo un corazón amargado por falta de perdón, amargado por falta de amor de Dios, queriendo retener la obra transformadora del Espíritu Santo para que yo pueda perdonar horizontalmente. Y dice que esa raíz de amargura estorba. ¿Estorba qué cosa? La obra de Dios en nosotros. La obra de Dios en nosotros. Y cuando estorbamos la obra de Dios en nosotros, ¿qué pasa? Se contrista el Espíritu Santo. Y cuando se contrista el Espíritu Santo, entonces no hay libertad. Y así sigue la cadena. Por lo tanto, hermanos, antes de preguntarnos y antes de pensar en lo imperdonable que puede ser lo que alguien nos haya hecho, tú tienes que pensar en lo increíble del perdón de Dios. Tú y yo, que estamos en la misma condición y en la misma situación. Pues yo no soy el perdonador de San Joaquín, más bien sería el vengador si Dios no toma control de mí.
Y esa es la realidad, y por eso uno entiende tantas cosas. Sin licencia para nada, pero cada coscorrón, cada machucán, cada combo, cada palo, no sé, como Dios quiera tratarte, sirve para esa transformación. Porque yo creo que lo que menos necesitamos el pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios desgraciadamente anda buscando caricia, lo que necesita el pueblo de Dios es palo. ¿O no? Porque a veces queremos que nos acurruquen en nuestra propia pecaminosidad. Y si te sientes acurrucado, ese no es Dios. No digo que Dios no tenga amor y que esto, y que, ay, otra vez, pucha, tan duro, y el amor de Dios y esta cosa, y todo lo que siempre se dice, ¿no es cierto? Recuerda que el sentimentalismo es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los seres humanos. Y si como cristianos no estamos siendo transformados espiritualmente, vamos a tener una relación, como lo hemos visto el día miércoles, sentimental con Dios y no una relación escritural. Dice la palabra: Dios al que ama, corrige y apalea, azota, porque te ama tanto que no quiere que sigas metiendo la cabeza en ese barro. Y a lo mejor te dijo una vez, hijo mío, y a la tercera te va a pegar el palo, pero como tú no escuchaste las 3 anteriores, dice que Dios es malo. Y todos, si tenemos el Espíritu Santo, sabemos que Dios nos habla con buenas palabras primero, siempre. Nunca nos habla con malas palabras, pero a veces deja obrar y actuar, porque es lo que necesitamos. Ya tendremos una eternidad para cantar, Él va a secar todas nuestras lágrimas de los ojos, la muerte no va a ser nunca más, vamos a ser perfectos, el pecado. Sí, pero en esta vida pecaminosa contra la cual luchamos, necesitamos ser permanentemente corregidos por Dios. Corregidos por Dios. Y quiera Dios que seamos cancerberos en eso, no le demos lugar al pecado. No le demos lugar al pecado. Hermanos, la próxima semana vamos a terminar este tema del perdón. El propósito principal de hoy día era que nosotros pudiésemos considerar, en primer lugar, el perdón vertical que hemos recibido, maravilloso, gigantesco, incalculable, para poder dispensar de una manera sobrenatural también el perdón horizontal. Todos lo hemos vivido, todos lo estamos viviendo quizás. Hay situaciones del pasado, hay situaciones en las cuales quizás la persona que nos ofendió ya ni existe. Hay una serie de situaciones propias de cada uno de nosotros, de la realidad de vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, la obra de Dios es perfecta. Así que en eso está mi confianza, que si tú y yo nos disponemos realmente a ser transformados en esa área, Dios va a hacer exactamente lo que tiene que hacer, independiente de la circunstancia en que te encuentres. Esto no es dar recetas, mira, si el que te ofendió se murió, tenés que hacer esto. No, eso no es así, porque si tú eres un hijo o una hija de Dios, Dios tiene exactamente la medida de la obra que va a hacer en ti y tú vas a verla con claridad y va a ser una señal inequívoca para el mundo de que estás con Jesús también. Nos ponemos de pie para orar. En este momento yo quisiera, antes de compartir como pueblo de Dios la Santa Cena, hacer un llamado a cada persona que nunca ha hecho una decisión por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que sus ovejas oyen su voz. Y yo confío en esta mañana, por la sangre de Jesucristo, que en este lugar haya alguna persona que no sabe, pero que el Señor ha tocado su corazón de una manera sobrenatural y quiere esta mañana entregarle su vida para que Él pueda entrarla en su redil. Si esta mañana tú quieres recibir al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu Redentor, yo te pido que tú repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana me presento delante de ti, reconociendo que soy pecador y que no merezco nada, Señor. Pero esta mañana he escuchado tu palabra, he escuchado tu voz y quiero responder a ella, porque soy tu oveja y porque esta mañana recibo tu perdón, recibo la salvación y recibo la vida eterna. Señor Jesús, gracias por librarme del infierno y gracias por traerme a la vida eterna. En tu santo nombre. Amén.
Si tú has hecho esa oración de todo corazón y has reconocido la obra de Jesucristo para tu salvación, entonces el Señor te llama hoy día su hijo y nosotros te llamamos nuestro hermano o nuestra hermana. También como pueblo de Dios, Señor, esta mañana recordamos este sencillo memorial que tú nos diste a cada uno de tus hijos, a tu pueblo, Señor, a lo largo de los siglos. Que cada vez que estuviésemos juntos, Señor, recordásemos que somos salvos solamente por tu gracia, que hemos recibido un perdón inmerecido y que ese perdón se construyó sobre una cruz donde tú derramaste hasta la última gota de tu sangre para que nosotros pudiésemos alcanzar la vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Te amamos y te glorificamos en tu santo nombre.